Buenas tardes. Gracias a todos ustedes por su asistencia. Gracias, Lucía, como directora general de la Fundación, Eduardo Ávila, como embajador de Colombia, nuestro buen y querido amigo de esta casa, Fernando Carrillo, y rector, gracias por acompañarnos y gracias a todos ustedes. Como colombiano, y español, este es un acto muy simbólico para mí. ¿Por qué? Porque estamos aquí, colombianos y españoles, para pensar propósitos comunes y para forjar relaciones y propuestas de futuro. Por tanto, gracias a todos por su asistencia, a los españoles y a los colombianos que nos acompañan. Por mi parte, muy breve, dar el sentido y el contexto del acto. Esta es una casa colombiana y esto ya lo compartirá con ustedes nuestra directora general. Por aquí han pasado presidentes, el último, el presidente Petro, la ministra de Educación, precisamente, sobre el tema que hoy vamos a abordar. Y este es un espacio, este conversatorio, esta tarde, queremos que sea un espacio de diálogo, un espacio de debate y un espacio de encontrarnos como colombianos y como españoles a propósito de un tema que es clave, la educación. Queremos, efectivamente, como se dice en este letrero, que Colombia esté muy presente en la FON. Y vamos a tratar de que los temas que están en la agenda colombiana estén debatiéndose aquí también entre unos y otros. Hoy nos toca la educación, pero otros días será la digitalización, será la descentralización, serán los servicios públicos. ¿Y por qué la educación? Un factor de movilidad social, de cohesión social, de construcción de ciudadanía y, sobre todo, porque acaba de presentarse el proyecto de ley estatutaria, donde por primera vez una ley contempla el derecho de los colombianos, el derecho a la educación como un derecho fundamental en Colombia. Por tanto, es un momento realmente importante. Y lo hacemos con dos actores, uno institucional y otro personal, clave. Un actor institucional, que es la UNAD. Yo quiero agradecerle aquí al equipo de vicerrectores de la UNAD, pero también a los vicerrectores de universidades españolas que nos acompañan, por supuesto al cuerpo diplomático y al servicio diplomático, y muy especial también, te lo veo aquí en primera fila, a nuestro querido cónsul. Gracias por estar con nosotros. La UNAD es una universidad que conviene que sea conocida en Europa. Es una universidad nacional, es una universidad pública, es una universidad que tiene más de 200.000 estudiantes, y este es un dato que a mí, cuando me daba el rector los datos de la UNAD, yo le decía: rector, sí, pero realmente ese es el número. Y ahora ya cuando lo pregunto, lo que hace es darme los datos casi de la semana anterior. Ahora son 212.000 según el dato de antes de ayer. Por tanto, estamos hablando de una universidad presente en todo el territorio. Como bien conoce Fernando y los aquí presentes, a veces el Estado no está presente en el territorio, esta universidad lo está, y además tiene al frente a un rector que acaba de ser reconocido por la reunión de la UNESCO que se ha celebrado en Madrid como uno de los líderes educativos más relevantes de América Latina, y de hecho tiene programa para expresarse en calidad de tal desde París a Paraguay en las próximas semanas. Realmente él nos va a hablar hoy de educación híbrida, pero sobre todo de la educación, los desafíos de la educación futura, la capacidad de construir educación local y de educación global. Y esa es la razón por la que estamos también hoy, porque además de contribuir a la cobertura de la educación, es decir, poder que la UNAD ofrezca la posibilidad de que hasta 150.000 nuevos colombianos accedan a la educación, está ocupada de la visión global y de europeizar esa oferta educativa. Por tanto, es un dispositivo del Estado colombiano al servicio de ese empeño de hacer de la educación una tarea global. Pero ya terminé yo mi tarea. Hoy iniciamos esta conversación, que será una conversación que no se interrumpirá, porque digo, haremos sobre Colombia en la FON otras, y le dejo
con la persona que ha hecho posible que esta plataforma cívica y cultural se haga realidad. Lucía Sala ha liderado lo que creo es la transformación estructural más relevante de la Ortega. Bueno, mírenlo, aprécienlo, es así, por eso nos sentimos, cuando ahora he recibido algunos colegas que hacía tiempo que no venían a esta casa y dicen, caramba, pero es la misma casa, sí, es la misma casa, es la Fundación Ortega Marañón, tenemos la fortuna de estar en este espacio cultural, en esta sala María de Maeztu, y en un espacio de creatividad y innovación, pero eso lo comentará Lucía. Yo lo que espero que Lucía, en actos como este, ya se sienta entre nosotros más colombiana, es decir, que sea una colombiana más en este grupo de colombianos que hoy estamos aquí. Gracias, Lucía. Muchas gracias. No soy colombiana como tú, que ya No, tú pero ya vas queremos hacerte colombiana, queremos hacerte pero colombiana. Bueno, me siento muy cercana y además, como le digo al embajador, ya si quieres podemos compartir un despacho aquí y nos vamos cruzando la calle de un lado a otro. Querido embajador de Colombia en España, querido Eduardo, rector de la UNAD, querido Jaime, vicepresidente del Grupo Prisa y anterior embajador de Colombia en España, Fernando Carrillo, director y directora adjunta de nuestro Instituto Universitario, Ortega Marañón, queridos amigos, invitados y colegas de ambos lados del Atlántico, ¿no? Desde luego es para mí un honor recibirles, ¿no?, en esta institución, en esta Fundación Ortega Marañón, y sean todos bienvenidos a esta sala que, como decía Antonio, se denomina María de Maeztu. Esta fue la sede de la Residencia Señoritas, ese proyecto pionero de igualdad en la que por primera vez las mujeres accedían a la universidad en España. Creo que desde luego no hay mejor conquista de igualdad que la educación. Desde la democracia, esta es sede de la actual Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón. Somos una institución privada, sin ánimo de lucro, y que está inspirada en el mejor espíritu histórico liberal español y en el legado intelectual de sus dos titulares, tanto el filósofo José Ortega y Gasset como el médico humanista Gregorio Marañón. Nuestra labor, como decía Antonio, se dirige a la promoción de la cultura, la formación, la investigación, así como la creación de un espacio de pensamiento plural e independiente dentro de nuestros ámbitos de actuación, como son las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias de la salud, con un objetivo, que es contribuir a un progreso sostenible de nuestro estado de bienestar. La Fundación, como bien saben muchos de ustedes, desarrolla actividades muy variadas: formación de posgrado, enseñanza universitaria para estudiantes internacionales, investigación aplicada, publicaciones, actividades culturales, presentaciones de libros, talleres, seminarios y las salas de exposiciones que tienen ustedes al fondo cuando pasen el vestíbulo de entrada, que en este caso giran en torno a la Residencia Señoritas, y dos exposiciones permanentes en torno a la figura de Ortega y de Marañón, pensamiento y ciencia, un binomio que creemos que es imprescindible en el mundo de hoy. Promovemos valores como la excelencia, la pluralidad, la igualdad, la interdisciplinariedad, la independencia, la innovación, la investigación y, por supuesto, la cooperación. La influencia de Ortega y Gasset en Colombia, aunque es algo menos conocida que en Argentina y en México, creemos que es igualmente importante. Juan Esteban Constaín, uno de los escritores y columnistas colombianos más reconocidos de su generación, dice: el nombre de Ortega preside con frecuencia en Colombia, como también sucede en otros lugares a ambos lados del Atlántico, a la hora de hablar de cultura y sus problemas esenciales en el mundo hispánico, desde la identidad hasta el arte o el amor. En las bibliotecas de las personas cultas, ¿no?, en Colombia, siempre hay una estantería que nosotros decimos que amarillea porque pasa el reflejo de Revista de Occidente con ese lomo color crema y de todos los libros de su editorial. Vemos que acertaba Ortega cuando enunciaba en esos propósitos, esas 3 hojas que son maravillosas de inicio del primer número, que ha hecho 100 años de esa Revista de Occidente, y decía: existe en España e Hispanoamérica un número crecido de personas que se complacen en una gozosa y serena contemplación de las ideas y del arte.
pues eso es, seguir cultivando los vínculos con Colombia y con aquellos que están llamados a liderar, a transformar y a influir. Esa es nuestra labor en la renovada presencia de nuestra Fundación en Colombia. Son muchos los líderes y los responsables públicos y privados que han encontrado en el entorno académico e intelectual de nuestra institución un espacio propicio para pensar juntos el porvenir de Colombia. Existe, creo que, un amplio consenso sobre la importancia del papel, el importante papel que la sociedad civil en general y muy particularmente las entidades de carácter cívico, cultural y educativo deben jugar en el fortalecimiento de las relaciones entre nuestros dos países. La Junta Directiva de nuestra institución, allá en Colombia, yo creo que es reflejo de esa participación activa de la sociedad civil colombiana. Académicos, reputados profesionales, líderes empresariales y miembros de organizaciones sociales y culturales integran ese órgano de gobierno de nuestra institución en Colombia. Ellos, creo, son un ejemplo sin duda de entrega, dedicación y liderazgo. La Fundación quiere seguir siendo, en estos comienzos del siglo XXI, un faro que guíe la búsqueda y el desarrollo de esos vínculos y de esos ideales compartidos, querido embajador. En palabras de nuestro actual cónsul de Colombia en Madrid, y dice él, no digo yo, dice, en la actualidad, haber cursado estudios en la Fundación Ortega Marañón, tener vínculos académicos, cívicos, culturales con el mundo orteguiano, que promueve la Fundación, es muy valorado en las hojas de vida de los profesionales, políticos o líderes colombianos, a diferencia de lo que sucedía en otras épocas, en las que en el punto de mira estaban preferentemente prestigiosas universidades y centros de pensamiento de Estados Unidos y otros países europeos. Yo espero que tenga razón el cónsul y que sus palabras se cumplan. Y desde luego creo que España tiene que recuperar esa posición estratégica preferencial con América Latina que nunca debimos de perder. Hoy inauguramos nuestra primera actividad de ese programa de Colombia en la Fundación y creo que no podía ser de mejor manera que con un tema tan central y relevante como es la educación. No hay democracia avanzada sin situar la educación en el centro de la agenda pública. La educación, hoy, como decía Antonio, es una prioridad también para el Gobierno de Gustavo Petro y expresión de ese compromiso es la elaboración de la ley estatutaria. Nuestro conversatorio de hoy sobre desafíos de la educación superior en Colombia cuenta con la participación del rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, nuestro buen amigo y socio Jaime Leal, y vicerrectores de un elevado número de universidades españolas a las que les quiero a todos dar las gracias por estar hoy aquí. En este conversatorio vamos a querer analizar las diferentes iniciativas e instrumentos con los que las universidades y centros de formación cuentan para llevar a cabo sus procesos de internacionalización y las relaciones educativas entre nuestros dos países. Queridos amigos, querido embajador, sean bienvenidos a la que ya saben que es su casa. Les deseo el mayor de los éxitos en su empeño por trabajar en una más y mejor educación y, sobre todo, en el fortalecimiento de los vínculos de nuestros países. Muchas gracias. Es un caso atípico porque somos vecinos y muy amigos. Es una vecindad nutrida de amistad la que tenemos con la embajada, con el embajador. Gracias, señor embajador, por compartir esta iniciativa y por el empuje, la fuerza, la ilusión con la que nos hace trabajar por Colombia. Muchas gracias, Antonio. Querida Lucía y directora de la Fundación, como siempre, para mí es muy placentero estar nuevamente, que cada 8 días estoy acá en diferentes actividades. Me complace mucho, pues, aunarme a este proyecto de la Fundación. Estimado rector, de verdad es un placer para mí como miembro del gobierno colombiano auspiciar proyectos como estos, querido Antonio. Bueno, Fernando, es también un placer para mí volverte a ver. Muchas gracias. Gran amigo de la casa.
que hemos trabajado temas y que vamos siempre para adelante. Un saludo a todas y todos los presentes, autoridades académicas, investigadores, medios de comunicación y asistentes. Para Colombia, la educación es el principal camino para la paz. El actual gobierno colombiano reconoce la violencia estructural que ha significado que millones de compatriotas hayan emigrado por razones de persecución o por razones económicas derivadas de un largo conflicto. Esta violencia estructural es causa derivada, pero a la vez consecuencia de la debilidad histórica en la cobertura educativa, principalmente en la educación superior. Para ello, la instalación en España de una universidad pública, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, es un hito superior de relevancia. Permitirá que miles de connacionales puedan comenzar o terminar sus estudios superiores en varios niveles, con la consecuencia en la mejora en su posibilidad de mejorar su empleabilidad e inserción en el mercado laboral formal, mejorar sus ingresos, poder cumplir con sus proyectos de vida, incluso permitir su regulación por formación y ser felices en la bella España que los acoge. Al mismo tiempo, la formación y transferencia de conocimiento en doble titulación permite que los ciudadanos que deseen retornar a Colombia aporten con transferencias de conocimiento y tecnología de desarrollo del país tras su retorno. Educarnos es la paz. Por esta razón, queremos expresar desde la Embajada de Colombia una felicitación a las y los colombianos residentes en España que hoy cuentan con una solución desde el Estado para avanzar en su formación. También agradecer a la UNAD, a su cuerpo directivo y profesoral, por su esfuerzo en este empeño. Finalmente, también agradecer a la Fundación Ortega Marañón por siempre recibir las iniciativas educativas e investigativas colombianas. Es largo el camino que ya hemos recorrido juntos y esperamos que continúen para beneficio del diálogo de saberes compartido entre España y Colombia. Muchas gracias. Gracias, embajador. Este acto tendría menos sentido sin la presencia de Fernando Carrillo. Somos amigos, por tanto entiéndanlo ustedes que está dicho desde el afecto, pero no, desde algo más. No les voy a trasladar el currículum de Fernando, porque empezó muy joven, allá con 28 años lideró un movimiento que permitió una constituyente en Colombia, fue ministro en varias ocasiones, embajador en España. ¿Por qué digo que este acto... sin Fernando, porque Fernando ha inspirado este acto desde hace mucho tiempo. Fernando siempre ha estado a la búsqueda de causas, proyectos, iniciativas que vinculen España con América Latina y especialmente a España con Colombia. Y desde luego él materializa ahora en su última responsabilidad, que es la única que citaré, la de vicepresidente primero del Grupo Prisa, esto que decimos de España y Colombia, entre otras cosas porque vive parte del mes en Colombia y parte del mes en España. Bueno, parte del mes en América Latina, pasa por Colombia, que es donde está su domicilio, y aterriza en España. Él nos ha inspirado mucho en esta iniciativa y desde luego estamos seguros que vamos a seguir contando con él para definir qué agenda nos puede ayudar a ser útiles a Colombia, a construir acuerdos en Colombia y a profundizar las relaciones de España con Colombia. Así que esta, sin duda, es tu casa, bien te lo ha dicho Lucía, y tuya la palabra. Muchas gracias, querido Antonio. Muchas gracias a todos por estar aquí. Qué grato verlos, además, a una buena cantidad de ustedes que nos veíamos hace varios años, desde la época de la embajada. Querido embajador, muchas gracias por estar acá. Lucía, querido rector,
Lo que nos une principalmente con Antonio Fernández Boyata son muchas heridas de guerra en la defensa de la democracia, del Estado de Derecho, de las reformas sociales, de tantas causas que le dan sentido a la vida, de verdad. Y yo quiero arrancar por ahí, porque me parece que esto, más que una vecindad geográfica, es una vecindad de ideas, de propósitos, de valores, de principios. Y en eso estamos, con Lucía y con Antonio. Estuvimos desde la cooperación española en algún momento dando esas batallas por la justicia, incluso una época en que la cooperación europea estaba centrada en varios sectores sociales, en salud, educación, fiscalidad, y nosotros dijimos hay que meter la justicia, pero la justicia como reforma social, y dimos esa batalla, ¿recuerdas, Antonio? En Cuernavaca, en México, esto fue hace unos 10, 12 años, y logramos abrir esa puerta de la justicia que ha sido pues nuestro motivo de vida desde siempre. Y estar acá, pues además es entrañable, como dicen aquí en España. Por supuesto que nos sentimos en casa, Antonio. Esto es casi que un centro de pensamiento de Colombia. Aquí uno pasa y esta es la segunda sede de la embajada, como ustedes decían, y donde se piensa sobre Colombia, se comenta sobre Colombia, se sabe a Colombia. Rodrigo, como decían cuando hicimos Arco Colombia en 1985, el comentarista cultural que llenamos a Madrid de exposiciones colombianas, el comentarista cultural del ABC decía esta semana, todo huele a Colombia, todo sabe a Colombia y solo se siente a Colombia. Eso es lo que pasa en esta casa. Y pasa además porque aquí está la figura cimera del maestro Ortega. Y él decía hace 100 años, cuando inauguró la revista de Occidente, que eran tiempos, tal vez tú me corregirás de la cita, decía que era un momento de transformación de sentimientos, de ideas, de instituciones. Y yo creo que estamos viviendo 100 años después, con esa capacidad visionaria que tenía el maestro Ortega, algo similar. Y lo está viendo Colombia y lo está viendo América Latina. Y estamos en un proceso como de revisión de todos los caminos por donde veníamos, obviamente con un horizonte que yo creo que está claro, que es la defensa de unos principios democráticos. No gratuitamente, también en algún momento dado de la vida dijo el maestro Ortega que la filosofía española había que entenderla en clave latinoamericana, que tratar de entender a España sin América Latina no tiene ningún sentido. Y eso ha sucedido en tantos episodios de la vida nacional, pero permítanme que yo recuerde a uno que Antonio lo sabe divinamente, y fue en el momento en que estábamos redactando la Constitución de Colombia en 1991. Y estábamos en el diseño de nuevo de la arquitectura constitucional de la justicia, y llegó el momento de pedir ayuda, de qué estaba pasando en el derecho comparado. Y tomamos la decisión de traer al maestro Gregorio Pérez Barba, que era uno de los padres de la Constitución española. Y la Constitución de Colombia del 91 se parece mucho a la Constitución española. Esa lucha por la transición, hoy oyendo los discursos de la investidura, uno pensaba, qué bueno que se ponga de fondo siempre la defensa de la Constitución. Yo creo que es lo único que nos une a todos, independientemente de todas las diferencias. Yo le decía, querido embajador, al presidente Petro, hace un año en un foro en Nueva York, que nosotros éramos de la misma generación. Yo soy tal vez 3, 4 años menor que el presidente Petro, pero somos la generación de la constituyente. Somos la generación que transformó a Colombia, que le dio un documento en donde de por sí toda esta garantía de derechos sociales y de esta modernización institucional estuvo ahí presente. Después de uno de los momentos más duros de la existencia del país, una noche de esas oscuras que nunca terminaba, que fue el momento en que asesinaron 3 candidatos presidenciales y que el país entró en una situación de inmovilidad frente a lo que venía, y apareció, y tuvimos suerte, pues nos sonó la flauta a los estudiantes en ese momento de proponer un plebiscito informal, de llevar a las urnas lo que se llamó la séptima papeleta y de lograr transformar una constitución que llevaba 105 años, que la mayoría de ustedes saben, era una constitución, como alguien decía, normalmente que solo funcionaba para un hombre, primero, tenía que ser hombre para que la Constitución lo respetara, un hombre blanco de Bogotá y rico, esas eran las 4 condiciones para que la Constitución se le aplicara. Y resulta que de ahí en adelante vino todo esto, y son 30 años de transformaciones, y este es un momento en que muchas de las reformas, además, se están concretando, y eso yo lo digo independientemente de toda la controversia política que haya en Colombia, y por eso es tan importante estar aquí, en este espacio de diálogo, haciendo una agenda de país,
que es lo que sabe hacer Antonio y lo que sabe hacer Lucía, porque doy fe de ello. Lo hicimos en muchos países de América Latina con la cooperación española. Y me parece que eso es trascendental y que ustedes estén aquí alimentando el debate. Lo que necesita Colombia es elevar la calidad del debate público, dejar a un lado la polarización, el extremismo, tanta cosa que nos ha hecho daño y que lleva necesariamente a la violencia física. La violencia verbal siempre ha llevado a la violencia física. Entonces me parece que este es el momento, querido Antonio, de hacer un lanzamiento de esta naturaleza. Aquí en el pasado hicimos muchos debates sobre la descentralización, en su momento en que aparecían debates que vuelven además, indiscutiblemente como tú lo acabas de decir. Y yo espero que sigamos en ese nivel, porque fíjense ustedes que, citando de nuevo la frase de Ortega, aquí hay nuevos espacios, aquí hay nuevos protagonistas, aquí hay nuevos actores, aquí hay nuevas agendas, y hay que estar en esa línea, hay que estar sintonizado con los tiempos, que fue precisamente lo que hizo el maestro Ortega. Entonces me parece además que, para hacer solo una mención al tema de la educación, porque fue una de las grandes batallas que dimos en la Constituyente, la educación como derecho fundamental aparece desde la Constitución del 91, pero la educación básica. Esa es la gran diferencia del proyecto actual. La educación básica, gratuita y obligatoria fue una pelea que la consagramos, está expresamente en el artículo respectivo de la Constitución. Pero como vamos avanzando, afortunadamente, el proyecto de ley estatutaria, una ley estatutaria es una ley especial, una ley que tiene unas condiciones de preeminencia sobre las leyes ordinarias y que se llama estatutaria, creo que en el derecho constitucional español es igual, porque regula un derecho fundamental de los ciudadanos. Tiene tal trascendencia la ley que lo que hace es regular un derecho que tiene una categoría, una preeminencia especial. Y lo que hace el proyecto de ley estatutaria, además liderado en este momento por supuesto por el presidente, pero alguien también muy cercano a esta casa, porque hace 2 meses estábamos con la ministra de Educación, Aurora Vergara, hablando de estos temas de educación, es precisamente convertir la educación superior en un derecho fundamental. Y eso es un gran avance para las reformas sociales de Colombia. Reformas además que tenemos que hacer, independientemente de lo que pase. Colombia frenó de alguna manera una estrategia reformista en los últimos años. Yo siempre digo que la mayoría de las reformas sociales, y ustedes cojan los sectores sociales y corroboren si es cierto o no, que la mayoría de las reformas sociales de Colombia hoy se han dado gracias a las decisiones de la Corte Constitucional de Colombia. Hemos tenido un Congreso que ha estado incapacitado, que no ha logrado hacer las grandes reformas sociales del país. De ahí la importancia del momento que está viviendo Colombia. Y pensar entonces en que este es un desarrollo de la Constitución del 91 le da una fuerza adicional a todo esto. Y tiene que ver indiscutiblemente con todas las fallas, con todas las debilidades, las fragilidades que tiene el proceso de la educación superior en Colombia, que es como lo ha planteado el presidente, en términos de acceso, de cobertura, de calidad, de financiamiento, de tantos temas en donde, pues lamentablemente, yo recuerdo mucho cuando yo entré a la universidad, yo estudié en la Javeriana en Bogotá, que el padre rector pintaba una pirámide al revés y decía de 100 niños, hoy en día ya nos dirá el doctor Real si sigue siendo así la estadística, de 100 niños que entran a kinder, solo uno en ese momento entrará a la universidad. Creo que obviamente las tasas de acceso hoy en día son mucho más altas, pero siguen presentándose una cantidad de problemas en la educación superior, en términos de financiamiento, en términos de deserción, que es tal vez, querido rector, uno de los temas más agobiantes. Para no hablar de las tendencias que estamos viviendo, porque ustedes cogen América Latina hoy y le dan 3 vueltas, y es lo que alguien llama la policrisis. Hay una crisis democrática que es el origen y la consecuencia de todo. Porque todas las crisis económica, social, ambiental, incluso digital, porque lo que vivimos en América Latina después de la pandemia no fue la digitalización y el jardín de rosas, de que todos estamos conectados y que qué belleza, y que los niños aprendiendo por internet, no, eso no fue, fue la brecha digital. La brecha digital que lo único que hizo fue aumentar la desigualdad. Y hoy lo que hay es aumento de la desigualdad digital. Eso lo sabe el rector mejor que nadie, que ha sido la universidad que ha sido pionera en los temas digitales, y por eso es tan importante tenerlo aquí, como tener a todos los profesores ilustres que van a estar aquí en el panel. Y me parece que eso es un elemento bastante importante. Una educación superior que se compadezca con la realidad del país, que tenga en cuenta a las minorías étnicas, por ejemplo. Nosotros llegamos lejos en la Constituyente, no llegamos hasta allá de pensar en cómo tratar
por ejemplo, a las poblaciones campesinas, a las víctimas, a los discapacitados, a tanta gente que requiere regímenes especiales en materia de educación superior. Entonces me parece, querido Antonio, que por eso esto es un gran momento y mejor no poder plantearlo para iniciar estos grandes debates que estoy seguro se van a dar aquí en esta sala, en este ejercicio de diálogo, de concertación, de búsqueda de consensos. A lo mejor uno nunca se pone de acuerdo con los demás y realmente la naturaleza humana no va para eso y el pluralismo admite que uno haga respetar incluso la opinión de los demás, aun si es contraria a la de uno mismo. Y yo creo que ese es el espíritu, y ese es el espíritu en que tiene que estar el país, no el espíritu de confrontación. Y miren ustedes la agenda de reformas y verán que es mucho lo que hay que hacer de aquí en adelante y ojalá por eso se puedan concretar todas esas reformas. Aquí hay una cantidad de nuevos instrumentos de aumento de recursos presupuestales que están en la ley estatutaria, de participación de los territorios. Ustedes saben, y este ha sido un debate que se ha dado, querido Antonio y Lucía, aquí en la Fundación, el nivel de reconcentración del poder en que quedó Colombia después de la pandemia no tiene nombre. Lo único que se logró después de la pandemia en materia de reforma del Estado es que estábamos centralizados y quedamos mucho más recentralizados después de la pandemia. O pregúntenle a un gobernador y a un alcalde qué hace para gobernar. Ir al Ministerio de Hacienda a pedir recursos porque estamos totalmente al otro lado de las posibilidades de descentralización. Por eso es tan importante ese debate de las autonomías territoriales. Todo eso además en el ámbito de lo que representa la defensa de las instituciones, y con esto termino. Cuando Ortega hablaba de la necesidad de defender las instituciones, yo creo que apuntaba hacia allá. El Estado de Derecho es lo único que nos une a todos. La Constitución es lo que nos une a todos. Alguien decía hoy en el debate de investidura que lo que no está en la Constitución no es democrático, y es verdad. La herramienta fundamental de nuestra democracia se llama la Constitución. Y por eso es tan importante que esto sea un derecho constitucional, consagrado, que sea respetado, que exista un tribunal constitucional que salga a la defensa del derecho a la educación superior. Y quiero decir a los profesores y rectores amigos que más que nunca la cooperación internacional es importante para ayudarnos a pensar. Hablábamos la semana, querido embajador, con la ministra de Educación y pensábamos que, claro, está comenzando todo el debate legislativo de la ley estatutaria de educación. Sí que vale la pena pensar en una misión internacional, le contaba al rector Leal. Ya tenemos confirmados 3 o 4 expertos internacionales, además de gobiernos que son gobiernos progresistas, de gente que está pensando en las necesidades de la gente. Hay un profesor en la Universidad de Harvard que ya aceptó, está el exministro de Educación de Francia, Jean-Michel Blanquer. En fin, tenemos que buscar unos profesores españoles para ser parte de una misión internacional que no imponga nada, que nos ayude a pensar, que eso es lo importante en este momento. El momento de la creación legislativa es uno de los grandes momentos de la estructura de la sociedad, porque es el momento en que se dan los pasos hacia adelante. Y son pasos que además, guiados aquí por mi amigo Antonio, creo que a Ortega también le preguntaron en un momento que cómo quería ser recordado, y dijo siempre que quería ser recordado como un americano. Antonio Fernández, pues yo te voy a decir que como un colombiano, pero eso ya no tiene mérito porque ya es colombiano por nacionalidad. Muchísimas gracias a todos. Gracias, embajador, gracias, Lucía, gracias, Fernando. Dejamos, el rector tiene ahora la palabra para su conferencia inaugural, así que usted no se mueva, siga ahí, que tiene deberes. Gracias, rector.
tardes a todas. Mi nombre es Isabel Bazaga, soy la directora adjunta del Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón y me compete esta tarde hacer una cosa que más que un esfuerzo es un placer, porque son muchos los tiempos compartidos con el rector y con muchas de las personas que están aquí en intentar dar pasos adelante como dirían los que les gusta el flamenco, en los cantes de ida y vuelta, ¿no? En estas relaciones intensas, reflexivas en torno a la educación y a las relaciones España-Colombia, autoridades consulares. Un placer estar con ustedes, vicerrectores y amigos de distintas universidades. Comenzamos este conversatorio con la intervención del rector Jaime Alberto Leal Afanador, que es rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, probablemente la primera universidad a distancia, desde luego, de América y de América del Sur en particular, de América Central y del Sur en particular. Él es además presidente de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior y a Distancia, la IESA, también un importante organismo no gubernamental que reflexiona sobre estos temas. Es ingeniero de alimentos por la Universidad Inca de Colombia, magíster en docencia universitaria de la Universidad La Salle, especialista en planificación educativa de la Universidad de Rennes, doctor en tecnología instruccional y educación a distancia por la Nova Southwestern University y ha recibido distintos doctorados honoris causa en educación de la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote de Perú y de la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa. Yo creo que su trayectoria destaca por haber dedicado gran parte de su vida académica no solo a la gestión siempre tan esclava de una gran institución, sino a la profunda reflexión sobre el sistema educativo y sobre el alcance de la educación para el desarrollo, ¿no?, de los países y el fortalecimiento de las democracias. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, donde lideró la creación de programas de educación a distancia. En este momento, ya hemos visto por este recorrido de reflexión y profundización en la educación, además el rector ha emprendido una aventura bien interesante, ¿no?, que es la profunda internacionalización de la UNAD y, en definitiva, también de la educación colombiana, de la educación superior colombiana. Este proceso de internacionalización tiene como resultado la presencia de la universidad en Europa, incluso con una propia seccional que facilita la relación con otras universidades. Desde luego, es una persona con mucha autoridad para hablar no solo de educación y educación híbrida, transformación educativa e internacionalización, sino de los desafíos de la educación colombiana. Así es. Tiene la palabra, querido rector, querido Jaime, muchas gracias. No, gracias a ti y gracias a todos ustedes. Realmente sé que están haciendo un esfuerzo importante por venir a escuchar esta reflexión. Hay personalidades de todo tipo que deberían de estar aquí sentadas, seguramente con mayor posibilidad de reflexionar en profundidad que yo. Entre ellos quiero agradecer la presencia de Francesc Pedró, el director de la UNESCO para América Latina, que nos acompaña y nos llena de mucho orgullo que esté aquí con nosotros. Por supuesto, de todos los rectores, vicerrectores de tantas universidades españolas, amigas, del señor embajador, del señor cónsul, de todo el equipo de la embajada que hoy enorgullece este escenario. Por supuesto, a todos ustedes los que han venido de pronto frente a una intencionalidad de saber por qué la UNAD está aquí. Y habría que decir entonces que la educación como la humanidad hoy tiene una de las grandes oportunidades que se presentan con muy poca frecuencia durante la existencia generacional. No siempre uno es privilegiado de encontrar en su paso por esta vida un cambio de era de la humanidad.
y la verdad es que hoy existe un cambio de era. Esa era está referenciada fundamentalmente en entender que hemos dado un paso adelante en lo que se ha denominado la sociedad del conocimiento. Una sociedad que expande el conocimiento para todos, gracias a varios factores. El primero de ellos, no se puede negar, es la tecnología. La tecnología que no nació propiamente en el seno de la educación, sino en el seno de unos jóvenes que en algún momento fueron rebeldes, pero fueron rebeldes con causa. También es cierto que hoy estamos en un mundo donde las pedagogías han evolucionado. Esas pedagogías que nosotros hemos venido construyendo generalmente se han habituado desde la lógica de la transmisión de conocimiento. Y allí nos hemos encontrado con una herencia en América Latina y el Caribe, y por supuesto en Colombia, para entender que esa relación a veces se tornó productiva para muchos, generó muchos talentos, pero también excluyó a muchos. Porque una de las realidades en nuestro continente y en nuestro país es que generacionalmente hemos desperdiciado muchos talentos, hemos desperdiciado muchas inteligencias por la ausencia de una oportunidad educativa que tiene que tener garantías, 3 garantías. La primera, que sea una educación que atraiga, que motive. La segunda, que sea una educación realmente pertinente. Y la tercera, que sea una educación de calidad. Acabo de escribir un libro sobre la colombianitud, intentando explicar por qué somos así, por qué tenemos ciertas características tan bellas que muchas personas en el mundo no las reconocen, porque somos cálidos, hombres y mujeres, somos personas trabajadoras, pero desde hace 60 años empezó a distorsionarse esa mirada del colombiano por unos cuantos que nos fueron tiñendo el nombre y la identidad como si fuéramos una sociedad violenta, como si fuéramos una sociedad criminal. Y en ese orden de ideas creo que hay que reconocer en este punto lo que vale una historia de esta universidad que cumple 43 años. Fue justo aquí en España donde se motivó el presidente Belisario Betancur para tomar como referencia a la UNED de España, a quien agradezco su presencia, querida vicerrectora, porque fue desde allí, desde la Open University, donde empezaron a surgir esos nuevos modelos para la educación, ya no centrados en la lógica de la enseñanza, sino en la lógica del aprendizaje. Y qué importante es hoy el aprender a aprender. A nosotros nos pasa mucho hoy, y a los que se titulan, que si no tenemos la dotación del aprender a aprender, nos puede pasar lo de los carros cuando salen nuevos de los concesionarios. Con el título, al otro día somos obsoletos. Entonces, aprender a aprender es un referente fundamental de la gestión hoy en día. Y eso es uno de los desafíos, indudablemente, de la sociedad del conocimiento, que ya no es solamente sociedad de conocimiento, sino sociedad de información y sociedad de aprendizaje. Por supuesto, ello conlleva un segundo desafío, y es la transformación de los roles, particularmente de los docentes y los estudiantes, porque esos docentes y esos estudiantes hoy tienen la obligación ya no de transmitir conocimiento, porque para eso están nuestros celulares y los grandes buscadores en todas las plataformas que nos dan información sobre lo que queramos por millones. Se trata hoy de acompañar ese proceso, de motivar ese proceso y de entender que la educación hoy está llevada a tomar un giro trascendente en el mundo, no solamente en nuestro país o en nuestro continente, para aprender a gestionar el conocimiento. Es decir, encontrarle un valor significativo a lo que uno aprende. Entender por qué y para qué el pensamiento es fundamental en el éxito de un ser humano.
y desde allí la educación tiene que volverse a centrar en otros elementos que son fundamentales. El primero de ellos, volver a formar o coadyuvar la formación de buenas personas. Muchos han malinterpretado a la educación a distancia y a la educación virtual como una educación por computador, como la posibilidad de transmitir una clase a través de un computador, de hablar y que otros escuchen. Esa no es la educación a distancia. La educación a distancia que hoy traemos indudablemente ha chocado con varios elementos que ustedes los ven ahí en la gráfica, que hacen parte de la tradicionalidad educativa. La tradicionalidad educativa es ortodoxa. Hay mucha resistencia al cambio. Hay muchos elementos que tenemos que renovarnos nosotros en los desafíos de un cambio para que la educación responda a lo transformacional desde la expectativa que tienen los jóvenes, los niños de hoy y los niños por nacer. Ya su relación con la educación no es la misma. Y esa posibilidad tenemos nosotros que irla relacionando también con el mundo real. Ustedes preguntarán, bueno, esos conceptos precursores hacen que las pedagogías hayan cambiado. Y por supuesto lo que le interesa hoy a la educación también es tener docentes que tengan una capacidad de nuevas competencias en lo comunicativo, que tengan nuevas competencias en términos del dominio de sus objetos de estudio, pero supuesto que cuando se encuentran con los estudiantes, ¿sí?, los estén orientando para garantizar esa movilidad del pensamiento frente a lo que deberíamos de ser en América Latina, donde hay tantos talentos y tantas inteligencias que se han desperdiciado. Eso lo ha hecho esta universidad. Arrancó en 1981 con 800 estudiantes. Yo llegué en ese momento a la universidad, es decir, llevo 40 años largos en ella. 20 años llevo de rector. Y eso ha permitido que en un encadenamiento planificado, esta universidad hoy, y agradezco mucho los reconocimientos que se han planteado aquí, tenga este efecto que estamos leyendo. El efecto de una rebeldía con causa. Porque cuando hablamos de la educación como derecho, ¿sí?, ese derecho no tiene límites en el tiempo ni en el espacio. Yo soy colombiano aquí, como soy colombiano en mi territorio y en cualquier lugar. Y es que hoy también, además de ser colombianos, somos parte de una sociedad planetaria. Y esa perspectiva es la que hace que este tipo de educación se expanda también, garantizando calidad y pertinencia. Lo dijo muy bien Antonio ahora. Tenemos 212.000 estudiantes en Colombia, en todos los ciclos y niveles educativos. ¿Por qué? Porque tenemos estudiantes con programas desde la alfabetización de adultos, la básica primaria, el bachillerato, la formación técnica, tecnológica. Tenemos una red de 70 centros en todo el territorio nacional. La presencialidad es fundamental en estos escenarios. Por eso aquí ustedes están viendo cómo se va desarrollando una serie de plataformas que son fundamentales en la estructura de esta universidad. La primera, la plataforma humana, aquella que garantiza que haya una suficiente comprensión y luego convicción sobre el valor de este tipo de modelos educativos. Luego las plataformas curriculares, currículos que conversan con la realidad, currículos que se hacen y se diseñan para que a partir de núcleos de problemas podamos darle sentido y significado a lo que aprende el estudiante. Competencias que también se dan desde las perspectivas tecnológicas. Pero ojo, las tecnologías en este tipo de educación son un medio, no son el fin. Y ahí viene buena parte de la confusión de muchos que piensan que es una educación simplemente mediatizada. Y por supuesto, estructuras que conciben escenarios como el que hoy tenemos. Ahí podemos dar un clic y vamos a encontrar que aquí no hay una estructura jerárquica de universidad por departamentos o por áreas específicas. Es una estructura sistémica. Y estas estructuras sistémicas tienen detrás un modelamiento matemático soportado en las teorías de la cibernética organizacional. Eso es toda una conferencia. Pero lo que les quiero decir aquí es que desde allí está visibilizada la presencia
de esta sede seccional de nuestra universidad en la Unión Europea. Y hace 22 años se creó la seccional en los Estados Unidos, donde están las mayores diásporas colombianas, por múltiples motivos. Personas que no han podido terminar sus estudios en Colombia, otros que los han terminado pero que no se les ha reconocido por la dificultad de la homologación, de entender que es tan diferente el escenario burocrático de un país y de otro. Y aquí yo quiero reconocer el trabajo del presidente Gustavo Petro, del señor embajador, porque con la ministra lograron un reconocimiento con España de estos escenarios de exámenes que permiten que los estudiantes puedan evitar todo este tipo de procesos. De tal manera que la ruta que hay aquí establecida es una ruta que nos invita a entender una visión a donde la UNESCO nos está invitando, la visión 2030, los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy, todos y más la educación tiene que contribuir a la sostenibilidad en el planeta, sostenibilidad de todo tipo. Son 17 objetivos de desarrollo sostenibles a los que tenemos que aportarle desde la educación. Y la UNAM lo está haciendo. Esa forma, como la venimos desarrollando, implica intercambios fundamentales para que entendamos que no solamente es formar, también es investigar, también es innovar, también es internacionalizar. Y al final todo esto confluye a una transversal que tenemos en América Latina y en Colombia, que es la exclusión educativa. Por eso hablaba de una nueva oportunidad de la educación, porque este modelo que se ha construido, fíjense, tenemos 70 regionales en toda Colombia, con este tipo de arquitecturas donde no hay salones de clase, hay suites virtuales, hay laboratorios físicos, nadie aprende a nadar viendo un video, hay que meterse al agua. Nuestros estudiantes también, ellos entran a los laboratorios, pero también desarrollan realidad aumentada. También en estos escenarios que están extendidos en toda Colombia, como lo vamos a hacer aquí también con el apoyo y las alianzas con varias universidades, van a tener sus escenarios de práctica. Y por supuesto desde allí lo que hacemos es optimizar el proceso formativo y crear condiciones para que la persona tenga un equipaje que lo va dejando en posibilidades de desarrollo para el éxito de sus proyectos de vida y de sus familias. El hecho de que hoy Colombia se haya convertido en España, una de las principales migraciones que vienen de todos los países, si no la primera, quiere decir que ese derecho a la educación hay que extenderlo, sin importar el escenario donde yo esté. El derecho es extendido y bajo esa perspectiva, la posibilidad de que el Estado colombiano, en esta unión generosa con el Estado español, como puerta de entrada a la Unión Europea, dé una garantía de algo que no se ha fijado todavía en nuestro derrotero educativo. Siempre en la historia de la humanidad se pensó que en el escenario cardinal el norte era el punto donde todos teníamos que caminar hacia allá, hacia el norte. Pues aquí lo que estamos diciendo, el sur también es el norte y debería ser el norte hacia adelante. El nuevo sur, un sur porque en Europa, España es el sur de España y en Colombia, Colombia es el norte de América Latina. Por supuesto, bajo esa perspectiva, esas posibilidades de intercambio entre norte y sur nos colocan en un desarrollo de redes donde la investigación cobra mucha fuerza, porque ya yo no necesito hacer investigación de laboratorio en mi propio laboratorio, porque puedo intercambiar con docentes de cualquier lugar del planeta, con investigadores de cualquier lugar del planeta, pero tengo que darle otro valor agregado a los procesos de formación. La innovación. La innovación es fundamental hoy. Por eso, aquí lo que ustedes ven es un libro que escribí, que les traje con el código QR para que lo puedan copiar. Es regalo para ustedes. Allí está toda esta historia que pueden perfectamente leerla para que entiendan
¿Cómo es toda esta evolución de este proyecto? Indudablemente aquí vinimos a conversar y yo ya estoy gastando mucho del tiempo que generosamente me han entregado. Pero también quiero regalarles otro libro, el que está más adelante, el que referencia esos desafíos. Un libro que habla del trabajo inteligente productivo, un trabajo que es la nueva forma de articular el cotidiano del trabajo con lo que nos gusta hacer. A mí particularmente, y creo que a muchos de ustedes, nos pagan por hacer lo que nos gusta hacer. Y así debería uno disfrutarse cada día de la existencia, tan corta que es. Y esto llega en un escenario donde el compromiso tiene que partir de las propias organizaciones. El compromiso tiene que ver con el escenario de crear nuevas capacidades en la autorregulación de los docentes, de los estudiantes, en entender que la forma como tradicionalmente nos hemos educado ya rompió disruptivamente esas estructuras que eran demasiado rígidas y, por supuesto, entender hoy que los impactos sociales son fundamentales. Es donde nos tienen que leer, y yo creo que una universidad que no solamente es la más grande de Colombia, sino que tiene acreditación en alta calidad, reconocida por pares nacionales e internacionales, bien vale la pena colocarla en el escenario del sueño educativo para muchos de los que han venido a este territorio amigo y generoso como España y Europa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Vamos a intentar respetar el tiempo y es el momento de la conversación. Invitamos a subir, por favor, al vicerrector de Planificación, Estrategia y Calidad de la Universidad Rey Juan Carlos, el profesor Andrés Martínez. Invitamos a subir a Juan Ramón de Páramo, director de la Fundación de la Universidad de Castilla-La Mancha, e invitamos a subir, tengo que leerlo porque para los nombres siempre he sido un verdadero desastre, a don Santiago Mejía Hidarraga, ministro consejero en la Embajada de Colombia en España. Se trata de hacer una reflexión breve, tenemos un tiempo limitado a propósito y aprovechando las palabras del rector de la UNAR, hablando de todos estos retos y desafíos. Si les parece, unos minutos para el profesor Martínez, vicerrector. Adelante, va a ser breve porque además nos está... ¿quién falta? ¿Quién? Manuel Amaro, pero sube ahora. Vale. Manuel Amaro, por favor. Bueno, pues, me puedo bajar yo si queréis. Sí, después, vale. Disculpas, no tenía. ¿Te han microfonado? Pues si te parece, Andrés, comienzas tú con las palabras que te ha suscitado la intervención del rector y este breve conversatorio, que les recuerdo que después tenemos catering y es momento también de seguir conversando y caminando. Adelante, Andrés. Bueno, muchas gracias. Lo primero, agradecer a la Fundación Ortega Marañón por esta invitación. Siempre he envidiado al rector por muchas circunstancias, por su capacidad oratoria, por su claridad en los pensamientos, pero cuando leía su nombre hay un motivo más todavía por el que le envidio a alguien que se llama como yo, Martínez Fernández. Envidia a alguien que se apellida Leal y Afanador, porque nada más que lo presenten, pues ya demuestra una lealtad a su institución y a su país, que nos lo ha demostrado, y le tildan para bien pues, de trabajador, que realmente también con estos 40 años en la institución lo ha demostrado. Nos habían pedido, en este caso, bueno, pues hablar de los desafíos del sistema universitario colombiano, y yo he querido un poco plantearlo desde 3 puntos de vista y hablar muy poquito de cada uno de ellos, porque si luego en las preguntas se puede ampliar, pues perfecto. Yo sí que quería hablar un poquito de cómo se ve desde fuera el sistema universitario colombiano, ya que si hablamos de la internacionalización, uno de los aspectos fundamentales es ser atractivo.
Y el ser atractivo, pues a veces no es sencillo. Hay determinados lugares en donde nos miran, nos guste o no nos guste, y bueno, pues es importante estudiar esto. Me gustaría dedicar unos minutos a eso. Me gustaría dedicar algunos también a la importancia del eje bilateral Colombia-España con relación a lo que ha planteado el rector de la UNAD con referencia a ese convenio que ha firmado Colombia con España de reconocimiento de la EBAU española en Colombia y de la prueba Saber 11 colombiana en España, que creo que es revolucionario. Uno de mis objetivos aquí sería intentar transmitirles que España quiere ser y debería de ser, o debería volver a ser, si en algún momento lo fue, la puerta de los colombianos y de los latinoamericanos a Europa, y creo que ese convenio que se ha firmado puede ser una puerta para que Colombia sea el acceso de los españoles y del resto de los europeos a América Latina. Y por último, me gustaría también dedicar un poquito a la importancia de la ciencia en español. Creo que los esfuerzos que se han hecho en general con el programa CITED, con el Campus Iberoamérica, son importantes y van poco a poco pues allanando el camino, pero creo que realmente las autoridades, los políticos tienen que tomarse mucho más en serio y bueno, pues realmente potenciar de verdad las redes de investigadores y científicos latinoamericanos para que ese potencial que tenemos sea realmente reconocido en el mundo. Voy a empezar un poco con lo primero, lo que decíamos. Si queremos internacionalizar, tenemos que seducir, tenemos que lograrlo desde dos puntos de vista. Internacionalizar una universidad es lograr, por un lado, que investigadores, profesores de otros países quieran venir a trabajar con nosotros, a nuestras universidades. Para eso tenemos que lograr que nuestros profesores, nuestros investigadores también visiten esos otros países, con lo cual hay un esfuerzo importante ahí desde el punto de vista económico, de creación de lazos, que creo que la UNAD está haciendo bien, pero también tenemos que ser atractivos para los estudiantes. Y esto resulta bastante más complicado a veces de conseguir que ser atractivo para los investigadores. Al final, si un estudiante o su familia se plantea irse a Colombia a estudiar, lo mismo que venirse a España a estudiar desde cualquier otro país, tiene pocas herramientas para valorar lo buena, regular, mala que puede ser una determinada universidad o un determinado sistema educativo. Y las herramientas que tienen a su alcance, a mí personalmente no me gustan, aunque llevo varios años en mi universidad responsabilizado de eso, que son los famosos rankings internacionales de universidades. Al final es la única herramienta casi que tenemos para saber si una universidad tiene buena calidad o no. En la comparativa un poco entre España y Colombia, yo hay una cosa de la que como español y como profesor de la universidad pública, en este caso española, me siento tremendamente orgulloso, que es que España es el tercer país del mundo en el número de universidades incluidas en el top 1000, en el ranking de las mejores 1000 universidades por cada millón de habitantes. Es decir, la probabilidad de que un estudiante medio en España, en cualquier provincia de España, acabe estudiando en una de las 1000 mejores universidades del mundo es altísima. Solo está superado por Gran Bretaña y por Australia. Esta apuesta, que a veces se discute y se discute mucho de por qué España no tiene una universidad en el top 100, bueno, me encantaría que tuviera una en el top 100, pero si tengo que elegir entre tener prácticamente todas en el top 1000
O sea, en España hay 56 universidades que rankean en alguno de los 3 rankings internacionales dentro de las 1000, en el THE, en el QS y en el ranking de Shanghái. Dentro del ranking de Shanghái hay 39 universidades españolas y además 38 son públicas. Lo que decía era que si tengo que elegir entre conseguir alguna dentro de las 100 mejores o tener prácticamente todas dentro de las 1000 mejores, yo claramente apostaría por lo que está haciendo España, que es conseguir que prácticamente en cualquier provincia un estudiante medio tenga esa probabilidad. En Colombia, si lo miráramos desde fuera, tenemos, por un lado, y se ha comentado hoy, la acreditación del Consejo Nacional de Acreditación como universidades de alta calidad. Si mis datos no fallan, en Colombia hay 55 universidades ranqueadas como universidades de alta calidad, de las cuales 22 son públicas y 33 son privadas. Y dentro de las 22 públicas está, lógicamente, la UNAD. En España tenemos unas 76 universidades, de las cuales 50 de ellas son públicas, pero como decíamos, de esas 50, 47 aparecen en alguno de esos rankings dentro de las 1000 universidades. En el caso de Colombia, y aunque no quiero solo centrarlo en los rankings porque tiene muchas deficiencias, sigo diciendo que es la herramienta, el espejo en el que los estudiantes internacionales se van a mirar para ir a Colombia o no. Solo hay una universidad pública que rankea dentro de las 1000 mejores en alguno de los 3 rankings, que es la Nacional de Colombia. Y solo una de ellas, esta precisamente, rankea en los 3. Ni siquiera ninguna de las privadas rankea en los 3 rankings. En España sí que hay 23 universidades que rankean en los 3 y de las cuales 22 son públicas. Intenté un poco ver cómo había conseguido la Nacional rankear en estos 3 rankings. En un principio pensé que tenía que ver con el premio Nobel, pero Colombia ha tenido la desgracia de que ninguno de sus 2 premios Nobel, uno no ha terminado los estudios universitarios, García Márquez, y el presidente Santos estudió en Estados Unidos, con lo cual ninguno se lleva los puntos en el ranking de Shanghái por premios Nobel. Pero lo que sí han hecho muy bien, y creo que pueden hacer el resto de universidades, y yo viendo estos datos los copiaré para la universidad, para mi universidad, intentaré trabajarlo mejor, porque han rankeado muy, muy bien en 3 aspectos que tienen que ver con el trabajo con la sociedad que les circunda, que es el primero donde rankea muy bien es en la reputación de los empleadores. Estoy convencido que han tejido una red muy buena y que eso les ha dado un impacto grande, también en la reputación académica y en el ratio de empleabilidad a los 15 meses del egreso. Como decíamos, si las universidades colombianas y las españolas también quieren mejorar todavía en este ranking, en estos rankings internacionales, tienen que apostar por 3 cosas, de las cuales prácticamente todas se han dicho aquí. Una es internacionalización, y ya hemos hablado de cómo intentar hacerlo. Otra es en posgrado, o sea, necesitamos mejorar nuestros ratios estudiantes de posgrado frente a estudiantes de grado. Otra es claramente en investigación y otra es en digitalización, ante lo cual hemos hablado mucho ya en el día de hoy. Si me centro en investigación, me gustaría contar solo una anécdota. Sería como el año 2005. Yo he trabajado mucho en América Latina. El país en el que más he trabajado es en Perú, pero el segundo en el que más he trabajado es en Colombia. He trabajado mucho con la Universidad del Cauca. Trabajábamos montando redes de telecomunicación en zonas totalmente aisladas y dispersas, y hicimos nuestro primer enlace, sería antes del año 2000, nuestro primer enlace Wi-Fi de larga distancia, lo hicimos
entre una cordillera por la zona de los resguardos indígenas de Silva y Jambaló y la costa pacífica. Era un enlace de 100 kilómetros de distancia que, bueno, funcionó, pero con una velocidad muy pequeña, y eso dio lugar a una tesis doctoral en el que se modificaba el protocolo, etcétera, para que aquello funcionara y pudiera servir para comunicar los pueblos aislados de Colombia. Era un consorcio Cuba, Colombia, Perú y España. Y, lógicamente, bueno, pues esa tesis doctoral dio sus frutos, dio publicaciones, etcétera, y un profesor de la Universidad del Cauca me dijo un día, me reconoció un día, dice: nunca hubiera imaginado, dice, llevo toda la vida trabajando, investigando para solucionar los problemas del primer mundo, donde siempre me llevan la ventaja porque sus laboratorios son mejores que los nuestros, porque su financiación es mejor que la nuestra, y ahora resulta que mis primeras publicaciones JCR tienen que ver con intentar solucionar los problemas de nuestra gente. Y es verdad, creo que esa es una ventaja competitiva que Latinoamérica tiene que sacar. Conocer muy bien y muy de cerca los problemas. Y si uno conoce muy bien los problemas, encontrará soluciones. Y si lo hace bien, si utiliza bien el método científico, eso acabará publicándose y acabará dando sus frutos. Termino un poco con esa importancia para mí, y que espero que mi universidad bueno, pues aproveche ese convenio entre España y Colombia, en el que me gustaría que lográramos, a través de ese reconocimiento y esa facilitación en todos los trámites, etcétera, entre estudiantes que ya haciendo la prueba de Saber 11 en Colombia pueden optar a entrar a universidades españolas. Habría algo que me interesaría mucho y que tiene que ver con algo que se ha dicho antes también. Si los líderes latinoamericanos se han formado históricamente en los últimos años en América Latina, a mí me gustaría que hubiera un intercambio entre los líderes españoles y los líderes latinoamericanos. Que nuestros estudiantes vayan a América Latina, porque, como decía Ortega, no se entenderá España sin América Latina, que pasen por América Latina, que conozcan América Latina y que se formen en América Latina, y ojalá los líderes latinoamericanos puedan formarse en universidades también españolas y, por ende, bueno, pues si realmente somos la puerta, también europeas. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Juan Ramón de Páramo, por favor, una intervención un poco, si puede ser un poco breve. Breve, porque voy a cambiar además de tercio, porque después de las palabras del rector, hablar después del rector es como querer ser protagonista de una película siendo hijo de Marlon Brando, ¿no? Ya no se puede mejorar. Y después de las palabras de ingeniero, me imagino, de formación, pues yo soy un modesto filósofo del derecho, una cosa extraña, rara, pero en esta fundación, con la presencia de Ortega y Gregorio Marañón, me gustaría tomarlos como pretexto para una reflexión de carácter general. Los filósofos somos expertos, especialistas en generalidades, nada más. Y por eso me gustaría empezar con un gran escritor, yo creo que uno de los grandes escritores de las últimas décadas en España, Sánchez Ferlosio, que decía que había una arcana práctica mística llamada onfaloscopia, que consistía en ver el mundo a través del propio ombligo, ¿no? De ahí que a veces los nacionalismos narcisistas onfaloscópicos pues sean permanentes en la historia, y creo que este es uno de los grandes errores que una universidad podría llevar a cabo o cometer. Mirarse el propio ombligo, comprender la realidad a partir del propio ombligo, creo que es uno de los grandes defectos, ¿no? Y para superar este defecto, citaré evidentemente a Ortega y a Marañón. Hay dos grandes modos de superarlo, ¿no? Una es, digamos, superar ese también idealismo subjetivo de entender la realidad como proyección de uno mismo, ¿no? Es el error del quijotismo, que comprende delirios a través de sus ensoñaciones, ¿no? Esto Ortega lo criticaba, y criticaba que ese idealismo subjetivista es propio de la hispanidad, y muchas veces no contemplar la realidad que le rodea y, más allá, la proyección hacia el horizonte internacional,
pues generaba muchos defectos. El idealismo subjetivo quijotesco, que tiene gran rendimiento literario, tiene muy poco rendimiento de análisis de la realidad y del puesto que una universidad debe tener en el mundo. Pero si esto es la destrucción de la realidad con el objeto de análisis, tenemos otro ejemplo también destructivo, y es entender la universidad como un mecanismo de maximización de intereses particulares, de proyección de carreras individualistas, con la destrucción de lo que tiene uno alrededor. Y ese es Don Juan. Don Juan, estudiado por Gregorio Marañón en un magnífico libro que leí en mi adolescencia y que me dejó marcado, y es el donjuanismo destructor, seductor, que considera a los demás como medios para alcanzar sus fines, ¿no? Esta versión utilitarista, muy corta, cicatera, de lo que la universidad representa, también es una lacra y un defecto y vicio a veces extendido por nuestros ámbitos. Y Ortega decía, frente a esa unilateralidad, digamos, quijotesca de ensoñación, subjetivista, y frente a esa depredación seductora de Don Juan, ponía de ejemplo un cuadro, Las Meninas, y un autor, Velázquez, como reflejo de una visión panorámica, multilateralista, perspectivista, donde en el cuadro, como ustedes lo contemplarán y lo conocen, y todos, ese cuadro está en nuestro imaginario colectivo, ve la realidad desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista del pintor, desde el punto de vista del personaje que entra en la habitación, desde el punto de vista de la realeza y de las infantas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, creo que esa multidireccionalidad en la visión de las cosas es lo que agranda nuestro análisis de la realidad, y es lo que una idea de la internacionalización y de una proyección multicultural interdisciplinar, antes hacía referencia la directora, ¿no?, del instituto a esto, es lo que nos aporta. Y por eso tener a Colombia hoy en esta casa y en nuestra mente y en nuestro corazón, quienes hemos pasado por Colombia algunos años, pues creo que es la mejor manera de superar este narcisismo faloscópico de Sánchez Ferlosio cuando describía ciertas prácticas muy viciosas y viciadas que a veces en ámbitos académicos se producen, y qué mejor que las relaciones con universidades como Colombia proyectadas en la UNAD. Es para mí un descubrimiento, yo no la conocía, la UNAD, pero a partir de este momento quiero que me consideréis ya un amigo y miembro, al menos espiritual, de esta buena universidad. Y desde La Mancha, desde el territorio de La Mancha, desde esos 30.000 kilómetros cuadrados descritos por Carlos Fuente como un imaginario colectivo, pues nos encantaría que esa proyección cervantina de La Mancha, multipictórica, velazqueña, pues pueda también ser socio en el futuro de esos grandes proyectos que el rector antes nos había planteado. Muchas gracias, doctor. Escuchando a Juan Pedro, uno diría que más que filósofo era politólogo, por para casa. Estupenda reflexión, Juan Pedro. Le damos la palabra ahora al ministro consejero de la Embajada de Colombia en España, Santiago Mejía. Adelante. Gracias. A mí me van a echar de diplomático porque me pongo muy emotivo con estas cosas. Y esto me emociona profundamente, primero porque veo colombianos y colombianas que nos acompañan en los procesos que tenemos con la embajada, y eso para nosotros es un motivo fundamental de alegría que estén ustedes interesados por estos temas. El embajador ahora los felicitaba, no a la institución, no a las dos instituciones que están promoviendo el tema, sino a los colombianos que como ciudadanos hoy son los dueños de que una universidad pública se preocupe por algo tangible de las dificultades que tenemos a veces en la política, en la diplomacia, de resolver problemas objetivos de existencia de los ciudadanos con cosas que a veces en la política pública o son efímeras o tardan en el tiempo o son abstractas. Esto es concreto y es la posibilidad de que los connacionales que están acá puedan mejorar su vida a través de la formación y la educación. Entonces eso me llena de una profunda alegría. Lo otro es que yo fui profesor muchos años, 12 años, profesor de Derecho,
en una universidad en la cual yo me opuse, sí, teniendo un cargo directivo, a la formación en Derecho Virtual, porque tenía el prejuicio, sin fundamento, simplemente de la inercia de mi propia formación, que era imposible hacerlo, hasta que llegó la pandemia y tuve que dar clases. En Colombia el confinamiento fue de casi 2 años, confinados total, 2 años dando clases virtuales. No eran virtuales, eran presenciales por modalidad de telepresencia, en tanto la persona estaba en tiempo real, pero claro, se rompieron esos mitos con la virtualidad. De ahí pasamos a ser unos grandes enamorados de las posibilidades que este ofrecía, principalmente en términos de cobertura. Y ahí quiero poner el foco, ya hablando como diplomático, en 3 temas que para el gobierno de Colombia, pero principalmente para el Estado como proyecto de Estado, ahora que mencionaban la nueva ley estatutaria de educación, son relevantes. Lo primero es la característica de nuestros profesores y nuestros investigadores y nuestros estudiantes. Si los colombianos que han llegado a España y mi generación sobrevivimos a lo que nos tocó sobrevivir, quiere decir que tenemos unas competencias tremendas, tremendas, porque son los escenarios más inverosímiles, que no vamos a relatar y ojalá se queden en el pasado, pero todos y todas tenemos unas experiencias de vida alrededor del conflicto y la que significó haber seguido con vida o no haber entrado a un grupo o no haber sido partícipe de alguna acción en el marco del conflicto colombiano. Por lo tanto, soy un ferviente defensor de las capacidades que tienen nuestros profesionales y nuestros profesores e investigadores, pero tenemos un problema de la endogamia. Precisamente por raíz del conflicto, entre otras razones, pero principalmente esa, nuestro corpus profesoral y administrativo decidió o no tuvo las posibilidades de tener relación con investigadores del exterior. En el campo de las ciencias sociales donde yo me muevo, también porque la decolonialidad como discurso hizo mella, en el sentido de que teníamos que vernos en los discursos desde el sur y la epistemología del sur, y eso es válido, pero también porque, claro, no quisimos aprender inglés, otro idioma, no teníamos turistas, toda una generación entera que vino a conocer un extranjero a partir del Acuerdo de Paz del 2016. Por lo tanto, el mundo era muy difícil y teníamos restricciones de visado tremendas, que ya hoy por fortuna no tenemos. Esa endogamia significó que tengamos los siguientes indicadores. Tenemos en Colombia actualmente 26.000 investigadores registrados, perdón, 20.600 investigadores en nuestro grupo de investigación dentro del sistema de MinCiencias, pero observen esto, de esos 20.000, solamente 77 tienen el grado de investigador emérito. Yo que hice parte del sistema de escalafonán que tiene el MinCiencias, identifiqué que era la endogamia la razón principal por la cual no podíamos ascender en índices de impacto, que es la forma nefasta que tiene hoy, pues algunos quizá más afines a otras formas de medición de la educación serán más condescendientes con eso, yo tengo una perspectiva crítica con esos mecanismos de medición, pero que nos ponían que como no participábamos en investigaciones con profesores del exterior, ni nos vinculábamos a proyectos de investigación en cooperación, ni teníamos artículos publicados por varios profesores, principalmente de universidades del exterior, la calidad de nuestra producción académica e investigativa no se veía reflejada en los índices de impacto porque nos publicábamos en revistas colombianas. Es decir, nos publicamos nosotros con nosotros mismos y nos leemos nosotros con nosotros mismos y la forma de medición funciona de otra manera. Entonces solamente tenemos 77 investigadores que han pasado, que han logrado tener un índice de impacto suficiente para aparecer en los rankings. De 20.000. Tenemos un promedio de investigadores por persona trabajando de 0,8, cuando el promedio de la OCDE está en 9,2. Es decir, todavía tenemos una oportunidad de mejorar en el ecosistema de promoción de los investigadores. No quiere decir eso que no haya investigadores en Colombia, pero que esos investigadores no están haciendo la función sustantiva de investigación por esa dificultad endogámica. Tenemos además la dificultad de las citas por artículo. El promedio de la OCDE está en 1,2 y en Colombia está en 0,6. Es decir, tenemos dificultades para que nos lean.
Este ejercicio también me llena de esperanza porque creo que de esto puede salir que nuestros índices de lectura mejoren. Y en el tema de las revistas, que es lo que me preocupa aún más, donde hago una invitación a que ejercicios como este, liderados por la UNAT, con las universidades y con la fundación, permitan que pasemos, que en Colombia únicamente tenemos 7 revistas indexadas en A1. Las revistas científicas se miden por un índice que va de A1 hasta C, va bajando, dependiendo del impacto que tengan los artículos que se publican en esas revistas. Bueno, en Colombia tenemos solamente 7 en el top, según el sistema de PubLindex del MinCiencias. Tenemos 7 de casi 200, es decir, nuestras revistas no están teniendo impacto suficiente. Insisto, yo que lo padecí, lo viví, publiqué, intenté publicar en el exterior, me formé en el exterior, mi doctorado, la razón principal es la endogamia. Y por lo tanto, una invitación a que lo primero que debiera revisarse, que ya lo habíamos conversado con el rector, es intentar una promoción que la UNAT también permita que los investigadores colombianos puedan interactuar con los grupos de ustedes. Colombia tiene un programa que lo maneja el ICFES, perdón, el ICETEX, para que investigadores españoles puedan ir pagos por el gobierno colombiano también a vincularse a los grupos de investigación colombianos. Es decir, hay mecanismos para poder dinamizar la articulación. Lo segundo es el tema de la reforma. En este momento se está presentando la ley estatutaria. La ley tiene muchos bemoles, pero para nosotros es importante por el tema de lo que significará la gratuidad en la formación superior en universidades públicas. Ahí hay una discusión que habrá que darse, en la cual los colombianos y colombianas en el exterior tendrán que ser muy activos alrededor de, a la luz del derecho internacional público, de las limitaciones que pone la Convención de Viena para poder hacer ejercicios de gratuidad en el exterior. Eso es una discusión que está por abrir. Sin embargo, el Estado tiene el interés en que por lo menos haya unas condiciones de favorabilidad mayor para los estudiantes colombianos que están acá. Esa reforma también propondrá que sea más fácil para los colombianos que están en el exterior poderse encontrar con el esquema de Boloña. ¿Qué significa eso? Que el modelo educativo europeo, ustedes me disculparán que les estoy hablando más a los colombianos que están acá. Ministro, hay que ir terminando, por favor. Ya con esto termino. El modelo educativo europeo, a los que somos más viejitos colombianos, no nos habla muy bien. Y por eso a veces no nos entusiasmamos a estudiar más, porque nuestros programas tenían una duración distinta y teníamos títulos que no existen por fuera de Colombia, perdón, niveles educativos. Esta ley estatutaria permite que eso se homologue de una manera más fácil. Con España tenemos 3 tratados, hay uno que todavía no hemos terminado de perfeccionar, que quizás sea el más importante, pero en eso el embajador y la Cancillería están plenamente comprometidos, que es poder pasar también a la operación del Tratado de Homologación de Títulos de Educación Superior. Pero ya dimos un paso enorme, que fue poder hacer la homologación de los exámenes de Estado. Un colombiano que quiera entrar a la universidad puede, con la prueba Saber 11, homologar su EBAU. ¿Sí? Eso lo logramos en la visita, se firmó en la visita del presidente Petro en mayo. Por último, decirles que de parte de la misión diplomática en España, felicitarles y agradecerles y cuenten con nosotros y nosotras para ayudar en que esto avance y crezca. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Invito ahora a subir a unas palabras a Manuel Ángel Amaro López, director general de Formación Continua de la Universidad de Córdoba. Gracias, Dolciti. No sé si se oye. Bueno, buenas tardes. Yo espero ser breve y si no, pues me das un toque de atención porque de otras cosas se nos va el tren también. Sabemos que volver a Córdoba.
Bien, yo en primer lugar agradecer al rector magnífico, al doctor Leal. Ya se lo he dicho en la comida, para la Universidad de Córdoba es un placer estar aquí y esto lo único que hace es refrendar los vínculos de colaboración fraternales que ya hemos iniciado y precisamente lo que vamos a poner aquí muy brevemente es ya una acción concreta en colaboración entre la UNAF y la Universidad de Córdoba. Ya le he transmitido la excusa al rector, imposible de venir por agenda académica, mi vicerrector igualmente se le ha complicado y no puede estar con nosotros. Agradecerle también a Antonio y a Ana la invitación a estar en este foro. Me indicaban desde la dirección seccional de la UNAF-UE que presentara aquí un hecho concreto de colaboración entre estas dos universidades, que se viene trabajando desde hace un par de años, y donde la Universidad de Córdoba aterrizó como tercer elemento para su desarrollo, que es el programa de líderes sociales de Colombia. Bueno, ese programa se inició ya en colaboración con otra institución que era esencial para ese programa, que era la Diputación de Córdoba, y tenemos ahí miembros que fueron los que conveniaron, sobre todo el marco financiero, para desarrollar este proyecto, y en una reunión de trabajo que ya tuvimos en mayo con una misión que llegó de UNAP, pues nos marcó aquí Antonio Hernández, después del debate, nos marcó ya una línea de tareas, una lista de tareas a desarrollar. Y una de ellas fue la participación de la Universidad de Córdoba en ese programa de líderes sociales. A efecto de que ese programa, que se planteaba como un programa de visitas para conocer experiencias en desarrollo rural y territorial, no solamente fuera un programa de visitas, sino que tuviera un contexto educativo de educación superior, ¿no? Y fue muy simple, lo único que hicimos es ofrecer la formación permanente de nuestra universidad para crear un título propio. Un simple curso de un crédito de CTS, pero en un formato, que aquí traigo el documento, porque en un contexto de desafío para la educación superior en Colombia, este documento para cobertura e internacionalización puede ser muy interesante, ¿no? El programa de líderes sociales 5.0, creo recordar, fue seleccionar 20 líderes sociales de Colombia, lo seleccionó la UNAP. Permitirme que lea la definición que en la documentación que me pasaron se define un líder social allí en Colombia, ¿no? La voy a leer textualmente. Aquella persona que defiende los derechos de la colectividad y desarrolla una acción por el bien común reconocida en su comunidad, organización y territorio. Me pasaron una serie de definiciones cuando le preguntaron a los líderes sociales cómo se definían ellos, ¿no? Y algunas, porque esto se lo pasamos al plantel de profesores, investigadores y técnicos que participaron en este proyecto formativo, y la verdad que creó una sensibilización especial para desarrollar esa formación, ¿no? Algunos de estos líderes sociales se definen, o definen líder social, es defender nuestro territorio hasta con la propia vida. Es ser un vocero en pro del fortalecimiento y cuidado de nuestra cultura y territorio. Es defender la madre tierra porque ahí está toda nuestra cultura, etcétera, etcétera. ¿No? Todo cuando te pasan este proyecto y tienes que organizar una acción formativa dentro de un programa de visita, pues la verdad es que lo coges con un ánimo especial, con una sensibilidad especial. Porque al final lo que tuvimos es un foro de 20 personas, que era campesinado asociativo, no me acuerdo ahora mismo de qué ANUD, muy variopinto en cuanto a formación académica y nivel académico, y lo que hicimos en un programa de visita muy bien organizado por parte de Diputación de Córdoba, sobre todo, le pusimos un escenario educativo con un curso de un crédito de CTS en donde le planteamos diferentes aspectos que les sirvieran a ellos para tomar conocimiento, interactuar con los actores que desarrollaban esos aspectos en la provincia de Córdoba, todo en el contexto de desarrollo territorial y rural. Y bueno, y que después ellos, allá en Colombia, en su ecosistema concreto, pues intentarán hacer algo, ¿no? Intentarán tomar decisiones, buscar recursos y establecer estrategias, ¿no? Y la verdad que fue muy, muy interesante. Yo creo que por la parte de UNAF también se ha valorado muy positivamente. Se fueron a Córdoba durante 12 días, fue un proyecto de inversión educativa en julio, con lo cual tuvieron gran valor. En julio estamos a 40, 42 grados en Córdoba, y aguantaron estoicamente. El curso fue fácil porque lo dimos en el restaurante, teníamos aire acondicionado, pero las visitas eran a olivares, almazaras, al campo, y eso, bueno, quien conoce Córdoba sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Y aguantaron, y no es que aguantaron, yo creo que disfrutaron, ¿eh? Y en las charlas le hablamos de diferentes cosas, de grupos de desarrollo rural, le hablamos de las asociaciones de defensa ganadera, porque también era un aspecto pecuario que le interesaba. Interesaba mucho el tema de cooperativas, y le hablamos de cooperativas. Todo el tema de turismo con los sufijos y prefijos,
ecoturismo, oleoturismo, todo relacionado con el turismo, todo como experiencias muy interesantes para que ellos sacaran sus propias conclusiones y a ver si podían aplicar algo allí en Colombia, ¿no? Y todo eso visitando in situ, no solamente era la charla de la clase magistral o el curso, era un taller. Yo lo consideraba más un taller porque se le daba ese barniz teórico que después los mandábamos con el autobús, Juan Camilo, pues desde el Valle de los Pedroches en el norte de Córdoba hasta Priego de Córdoba en el sur, ¿no? Estuvieron. Y la verdad es que yo creo que ha sido un proyecto que ha resultado muy positivo para ellos, por lo menos la impresión que nosotros nos llevamos. No hemos llegado a evaluarlo desde el punto de vista de encuesta. Yo creo que más procede de la UNAD desarrollar ese tipo de cosas. Y lo que creo que se ha convertido en una semilla que si cae en una buena tierra de cultivo y se riega, y allí en Colombia tenéis agua, aquí estamos un poco preocupados con el agua, pues se puede coger frutos, ¿no? Entonces, querido rector, eso fue nuestra primera colaboración. Sabes que tenemos abiertas otras líneas estratégicas de colaboración, en posgrado, en formación permanente. Y lo que sí traía dentro de estos desafíos este documento, lo cogí en la mano para que no se me olvidara, que es el Plan de Acción para el Desarrollo de Microcredenciales Universitarias en España. Yo creo que esto tenemos que trabajarlo, querido rector, porque dentro de que están enfocadas a cualificaciones y precualificaciones profesionales, búsqueda de empleo, hay un aspecto muy importante con respecto que está relacionado con el nuevo Real Decreto de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su inserción laboral, que es el posible uso de las microcredenciales como herramienta de inserción social, perdón, no laboral, social. Porque aquellos extranjeros que quieran un permiso de residencia parece ser que lo van a tener facilitado si demuestran por arraigo de formación, si tienen un compromiso con respecto a acciones, a incremento de sus capacidades, competencias, con acciones formativas, entre ellas la formación permanente, la formación continua en forma de microcredenciales. Así que como va el tema de desafío, hoy le lanzo el desafío, querido rector. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Para cerrar el acto, lo primero, en nombre del director del Instituto Universitario, don Antonio López Vega, que estaba convocado pero ha tenido que ausentarse porque tenía que dictar sus clases en la universidad. Los que somos profesores sabemos que esa es la principal obligación que tiene un docente, atender a sus estudiantes. Se disculpa con el auditorio y, por supuesto, con las autoridades y con el excelente equipo de la UNAD España-Colombia que ha organizado este acto. Y devolvemos la palabra, quien la tomó en primer lugar, al rector Leal, para que finalice el acto. Gracias. Bueno, yo lo que tengo que expresar en este cierre es la voluntad de un compromiso, porque muchas veces buena parte de estos proyectos se convierten en flor de un día. Y la verdad es que la experiencia que hoy estamos conversando lleva más de 5 años gestándose. Eso es para decirles a ustedes, queridos compatriotas, que han venido hoy aquí, que hay un escenario muy riguroso detrás de esto, muy serio. La UNAD representa al Estado colombiano y no podemos ser inferiores a este tipo de desafíos. La UNAD, que fue un sueño hace 43 años, ha hecho realidad ese sueño, no para nosotros como universidad, sino para cientos de miles de compatriotas en los lugares más lejanos del territorio, en los lugares donde la oportunidad educativa nunca fue posible, en los lugares donde la garantía de la calidad educativa nunca fue posible. Así que venimos aquí con un convencimiento moral y social totalmente demostrable, en representación de una comunidad tan grande, tanto en sus egresados como en sus estudiantes, pero también en sus docentes. Yo quiero hoy dejar ese compromiso vivo, visible, actuante, prospectivo de lo que implica esta nueva forma de relacionamiento
con la Universidad Española, con fundaciones como Ortega y Gasset, que siempre ha sido también nuestra casa. Finalmente entiendo, porque me lo dijo de manera personal el presidente Belisario Betancur, que él venía aquí también a pensar sobre Colombia. Ha venido aquí el presidente Petro y ha venido aquí muchos de los dirigentes de nuestro país a pensar y soñar, nos lo dijo Fernando Carrillo. Yo creo que en la universidad de hoy hay un claro convencimiento de que nuestra relación con la sociedad es fundamental, que lo endogámico fue una etapa de nuestra vida, pero que hoy la relación con el entorno es lo fundamental para hacer feliz a las personas, para sumarle a sus proyectos de vida, para darle dignidad a todo aquel que sueñe tener un mundo mejor para él y para su familia, pero también para sus comunidades. La Colombia de hoy es una Colombia que necesita seguir soñando, como tiene que seguir soñando América Latina y del Caribe. Y qué mejor que lo haga de la mano de aquellos que nos dejaron tanta cultura, tan bello idioma, tantos escenarios que hoy los podemos reinterpretar, ya no mirando el pasado, sino el futuro. Un futuro que, como lo dije en la primera frase, está lleno de oportunidades. La sociedad de hoy está diseñada para volvernos cada vez más iguales, para volvernos cada vez más incluyentes y para garantizar equidad social. Ojalá siempre desde la educación. La educación tiene que asumir esa vanguardia y creo que con ustedes, queridos amigos con los que hemos compartido este momento tan importante, tan simbólico para la historia de la educación, nos llevamos no solamente un recuerdo, sino un grato compromiso y una inmensa responsabilidad. Gracias, señor embajador, gracias a todo el cuerpo diplomático, gracias a todos los miembros de Ortega y Marañón, Fundación Entrañable. Gracias a todos los miembros de las universidades con los que hemos establecido relaciones no solamente entrañables, sino un sueño de futuro con el cual seguramente mejoraremos las posibilidades para los que han venido, pero también para los que sueñan retornar. Esa es la mejor expresión de lo que implica lo humano desde la humanidad. La humanidad que se siente responsable piensa siempre en el otro. La humanidad que se siente responsable nos coloca un devenir fundamental en una acción que es única: servir, servir y servir. Muchas gracias. Invaluables servicios a la educación en general y o a la UNAD en particular. El Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, en sesión ordinaria el 15 de diciembre del 2021 aprobó el Acuerdo 052 del 15 de diciembre del 2021 y autorizó la creación de la seccional Unión Europea de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y dictó otras disposiciones. La UNAD siempre ha destacado la contribución y la labor en los procesos de fundación y consolidación de la seccional UNAD Unión Europea desde un ejercicio articulado metasistémico, como aporte en la construcción de una cultura para la educación e inclusión multidimensional y un desarrollo social comunitario para la transformación social y el desarrollo y la paz sostenible. El 26 de septiembre se llevará a cabo la celebración de la inauguración de la segunda seccional internacional de esta institución, por lo que la UNAD ha decidido otorgarle la Orden Mérito al Servicio Miguel Antonio Ramón Martínez en su categoría oro. Artículo primero, otorgar esta Orden Mérito al Servicio Miguel Antonio Ramón Martínez a el doctor Eduardo Ávila Navarrete, embajador de Colombia en España.
al doctor Rodrigo Pinzón Navarro, cónsul de Colombia en España. Embajador, por el desafío y por todo lo que... Al doctor Manuel Amaro López, director general de formación continua de la Universidad de Córdoba. Muchas gracias. Gracias, embajador. A ti. Muchas gracias. Doctor querido, gracias. Eso. Muchas gracias. Al doctor Víctor Manuel Montoro Cava, Compromiso. coordinador técnico provincial de Andalucía Emprende. A ti. No, muy merecido. Gracias por tanto compromiso. Todo llega. Muchas gracias a ti. ¿Otra? ¿Sí? No hay problema, ¿eh? Hasta las 9:30 que se va el tren. No hay problema. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Al doctor Andrés Martínez Fernández, vicerrector de Calidad y Estrategia Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos. No sabía yo, ¿eh? Gracias. Querido. No sabía yo. Muchas gracias. Por favor. A ti. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Al doctor Carlos José Vidal Prado, coordinador del programa de doctorado Unión Europea UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Doctor querido, gracias a ti por su... Ya está abierta. Ya. Sonriendo. Antes estaba serio. Muchas gracias, vicerrector. Cuidado que nos hemos intercambiado. Al doctor Antonio Fernández Pollato, nuestro líder y canciller de la UNAD, Unión Europea. Vale. Vale. Que pensé que era... vale. ¿Es este? De Antonio. Ah, ok. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Antonio, no me faltaba. Tú eres el artífice de todo esto. Gracias. Muchas gracias a ti. A la doctora Ana María Alonso de Voy a seguir Juana. el consejo, usted no se preocupe, aquí estamos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Antonio. A la doctora Ana María Alonso de Juana, directora seccional Unión Europea. A ti por el reto y el desafío. Listo. A Juan Camilo González Palacio, nuestro gerente de la seccional UNAD Unión Europea. Camilo. A ti. Y por último,
a María González Ubeta, profesional distinguida de la seccional Unión Europea. Muchísimas gracias a todos. Ese es el de María. Perfecto. ¿Para qué? ¿Quién sigue ahora? Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por acudir hoy. Ya solo quedan las últimas palabras, que son las del representante de egresados de la UNAD acá en Europa. No sé dónde está, no le ve acá. Va a decir unas palabras en nombre de los egresados, cortitas, les prometo, y ya terminamos. Permítame hacerle una corrección, no soy el representante de egresados, pero estoy en representación de los estudiantes de la UNAD, de la red de estudiantes unadistas, y me gustaría también acotar, como lo decían al principio de esta reunión, que había una vecindad entre colombianos y españoles hoy. Pues déjenme decirles que aquí tenemos un colombiano belga y también tenemos estudiantes de la UNAD, estudiantes colombianos en Portugal, en España, en Francia, en Italia, en Alemania y en Holanda. Entonces, estoy aquí en representación de estos estudiantes que cuando esta mañana estaba en el aeropuerto en Bruselas me decían, bueno, Wilmer, ve en representación de nosotros porque estamos muy, muy contentos y tenemos mucha emoción y mucha gratitud por esa UNAD Unión Europea, porque sabemos que esto nos va a ayudar mucho a nosotros de seguir nuestros estudios y hacer todos estos procesos de homologación y de equivalencia y de doble titulación, ¿verdad? Entonces, pues estaba en el avión mirando por la ventana las nubes y me estaba inspirando. Vamos a ver cómo puedo expresar toda esa emoción de mis compañeros en unas simples palabras, pero con bastante sinceridad, ¿verdad? Entonces, si me permiten, voy a leerlas porque no me las aprendí de memoria. Ok, distinguidos invitados, autoridades académicas y estimados colegas, estudiantes y egresados. Acá tenemos estudiantes también en la sala. Este es un honor para mí estar aquí hoy en representación de la red de estudiantes unadistas con el liderazgo de nuestro presidente estudiante Andrés Felipe García y la red de egresados unadistas con la representación y con el liderazgo de nuestra representante egresada Carolina Calle. Yo como estudiante y representante de los estudiantes ante el Consejo de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta de Distancia de Colombia, quiero expresar unas palabras en esta significativa ocasión, la inauguración de la seccional UNAD Unión Europea. Deseo comenzar expresando mis más sinceros reconocimientos a nuestro rector, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, y a su equipo de trabajo por el arduo y visionario esfuerzo que han realizado para convertir este gran sueño en una realidad. Desde el momento en que se visualizó la posibilidad de abrir esta sede en Europa, se emprendieron gestiones y esfuerzos incansables para que hoy estemos aquí celebrando este gran triunfo. La UNAD, como institución líder en educación virtual y a distancia en Colombia, ha demostrado a lo largo de su historia un compromiso inquebrantable con la excelencia académica y la innovación educativa. La apertura de la seccional UNAD Unión Europea es un hito significativo en la historia de nuestra universidad. No solo fortalecerá la opción de la doble titulación y los procesos de homologación y convalidación de títulos en esta región, sino que también representa una oportunidad única para nosotros los estudiantes colombianos que residimos en el territorio europeo. Esto es especialmente relevante en un mundo globalizado, en el que la educación de calidad es fundamental para el desarrollo personal y profesional. Este proyecto no solo es un logro académico, sino también un ejemplo de cooperación entre naciones y una manifestación de la importancia de la educación como motor de cambio y desarrollo comunitario. Desde la red de estudiantes y la red de egresados unadistas, agradecemos también a los invitados de honor que nos acompañan en este evento, como el vicepresidente del premio Primero PRISA,
nuestro embajador de Colombia aquí en España, también el cónsul de Colombia aquí en España, porque estas han sido personalidades que han respaldado este proyecto y reconocen la relevancia que tiene para nosotros los colombianos. En esta nueva etapa de la UNAD, Unión Europea, se compromete a promover el espíritu de comunidad entre sus estudiantes, fomentar el emprendimiento como motor de la economía y la integración social, y contribuir al crecimiento y el desarrollo socioeconómico de la comunidad latinoamericana en Europa. En resumen, la UNAD, Unión Europea, no es solo una extensión de nuestra amada universidad, sino un faro de oportunidades y un puente hacia el futuro para las mejoras que todos los estudiantes buscamos, como la calidad educativa y el desarrollo personal. Estoy seguro que esta seccional será un referente de excelencia académica y un espacio de encuentro y debate para nuestra comunidad educativa y nuestros estudiantes. En nombre de la red de estudiantes y la red de egresados unadistas, felicito a la UNAD por este logro trascendental y agradezco a todos los que han hecho posible la creación de esta seccional europea. Hoy celebramos un hito en la educación superior y miramos hacia un futuro con entusiasmo y esperanza. Muchas gracias, UNAD.